Iniciala. El día 20 de junio del año 1969, Yoko Ono y John Lennon contraían nupcias, se casaban en Gibraltar. ¿Fue Yoko Ono finalmente la gran divisora de los cuatro de Liverpool, de los cuatro fabulosos de Liverpool? Lo descubriremos esta noche, lo dilucidaremos esta noche junto a ustedes. Mientras tanto recordamos este hito. Hoy se cumplirían 45 años de aquella unión entre el gran músico y el tremendo brillante de John Lennon con la polémica Yoko Ono. Esto fue el 20 de marzo de 1969. La pareja decidió hacer un viaje relámpago de París a la isla de Gibraltar para casarse en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el consulado británico y que duró 60 minutos. Ustedes saben que Gibraltar es parte de la península ibérica, está ahí mirando hacia el Mediterráneo y también hacia el Océano Atlántico, y ellos se casan en el consulado en una ceremonia muy particular. ¿Por qué se casaron ahí? De locos nomás. De locos, muy vestidos de blanco los dos, zapatillas blancas, ropas blancas, sus 60 minutos en la ceremonia. Después el acto mismo duró apenas 3 minutos y ellos rápidamente toman un avión y se van a París a almorzar con Salvador Dalí. Oye, ¿y fue legal el matrimonio? Absolutamente legal, por supuesto que sí. No me acordaba si se había separado. De hecho, estamos viendo imágenes históricas del viaje que ellos realizaron cuando llegaron a Gibraltar. Luego se casan en esta ceremonia muy privada, muy pequeña. Hay que recordar que pocos días antes se había casado Paul McCartney y Linda Eastman, la heredera del Imperio Kodak, con una boda totalmente rimbombante y agigantada. Yoko Ono no quería ser menos, también tenía que ser algo excéntrico. Pero tenía que ser alternativo. Alternativo y distinto y vanguardista como era ella. Se casan en Gibraltar, se van a almorzar con Salvador Dalí a París y luego ellos se trasladan rápidamente al Hotel Hilton en Ámsterdam, Holanda, donde dan la famosa conferencia de prensa en esta cama, con mucho color blanco por todos lados, en su campaña, en su apuesta de protesta contra la guerra de Vietnam. Pero hicieron la conferencia de prensa acostados. Hicieron la conferencia de prensa acostados. Y muchos gritaban, fúmate una cosita, le decían. No, porque ahí ya estaba metido en la droga. Hay que recordar que ellos pues. se conocieron en el año 1966 en una exposición de arte en Tokio. Ella decía no conocer a los Beatles, se dice incluso decía que no conocía a John Lennon. Sin embargo, se flecharon de un día para otro. Cuando fue el aniversario de los 30 años del matrimonio de ellos dos, en Inglaterra el correo postal mandó a hacer una estampilla conmemorativa. Ojo con la imagen, porque la imagen de la estampilla solo incluía la figura de John Lennon. ¿Por qué? Los ingleses no quieren a Yoko Ono, los ingleses la rechazan y es más, la humillan en vida. Esto fue el año 1999, han pasado varios años desde que John Lennon ha muerto. El año 81 fue atacado y le quitaron la vida. Y sin embargo, Yoko Ono sigue con nosotros y ella en esa imagen simplemente es borrada de la faz de la historia. Se conmemoran 30 años del matrimonio de ellos. Bueno, 30 años del matrimonio y ella no sale en la postal. Claro. Es bastante vejatorio, es a lo menos feo de parte de la oficina de correo postal inglesa. Hay que decir que Sir John Lennon es una figura respetadísima, al igual que ¿cómo lo una figura mítica. Pero ahí se hubiese defendido él a ella. Si es que él hubiese estado vivo y hubiese visto este Quizás acto estarían separados con ella tantos piensa años, lo no lo criticada sabe. que fue hasta hace muy poco tiempo, que hasta Estarían que habló en separados. algún momento McCartney, porque si no hubiera Exacto, sido ella ha siempre sido la culpable. constantemente criticada y John Lennon no fueron pocas las veces que la defendió públicamente. Claro. Exactamente, y de hecho, tal como lo decía la Mariana muy bien, hace muy poco ella en Bilbao habló y se defendió y fue incluso Paul McCartney el que con los años y las décadas también de alguna manera le quita la responsabilidad. Ojo, que lo hace mucho tiempo después e incluso cuando él y también George Harrison hablaron en diferentes oportunidades culpándola de la Y ella división. sigue muy vigente, inaugurando galerías de arte, haciendo unos mamarrachos Ahora, ahí. la pregunta es, Sigue vigente. claro, pero Yoko Ono siguió siendo eso porque era Yoko Ono o porque era la mujer de John Lennon y quien supuestamente, para la fanaticada al menos, Claro. la responsable de la separación del cuarteto de Liverpool. Versiones hay muchas, de hecho muchos dicen que los Beatles estaban destinados a separarse por el tremendo ego que tenían Paul McCartney y John Lennon. Sin embargo, el gatillante es muy probable que se mantenga siempre en la persona de Yoko Ono. Estamos revisando la verdad tras la separación de los Beatles.
¿Fue Yoko Ono la real culpable? Vamos a ver, y para esto ya casi de perogrullo, pero revisemos quiénes eran finalmente los 4 fabulosos de Liverpool. Los integrantes: John Lennon, por supuesto, en la voz y la guitarra, Paul McCartney con el bajo, además estaba George Harrison en la guitarra y Ringo Starr, el baterista. Por supuesto que hay algunos que todavía recuerdan a Pete Best. Segunda guitarra y coro. El grupo se fundó en el año 1960 y se separaron en 1970. Duraron apenas una década y fueron capaces de imprimir una huella y un sello a la industria de la música como probablemente no lo ha hecho ninguna otra banda o artista. Innovadores en la música de la década de los 60, lograron transformarse en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia de la música. Ingresaron al Hall of Fame del Rock and Roll en 1988. Ahora, hay una entrevista que ellos, John Lennon y Yoko Ono le dan en 1971, poquitos años después de casarse, a David Cabet, un tipo que hacía una especie de late show. Ya los Beatles estaban separados. Los Beatles ya estaban separados, esto en 1971, un año después de la separación. Y el entrevistador le dice: Yoko Ono, ¿qué se siente ser la mujer, la bruja de este cuento? La culpable de la separación de estos 4 amigos que hacían una música maravillosa. Esta fue la respuesta de Yoko Ono y además esta es la defensa de John Lennon. Mira. You know, Yoko, you've even been called the Dragon Lady, who Yes. the lady who brought the Beatles apart and took them all Well, she apart. took I them have trouble apart. with English. Can we please give her the credit for all the nice music that George made and Ringo made and Paul made and I've made since they broke up? If she did it. That's true. Now, It turned out all right, didn't it? yeah. Anyway, But no, you're what- aware of that. I mean, that the press always yes. saw you as the wedge that was driven in. The wedge. I don't know how you can drive a wedge in 3 places or whatever, how many spaces there are between 4 people, but that was the. There are millions of girls who would love to have met, let alone married, one of the 4, any one of the 4 probably, but certainly a lot of them. Well, I resent to think of him as one of the 4, Yeah. I mean, or any one of the 4, etc. Because I just met him as another artist and all that, and I didn't, particularly realize that part of it, really. You were a Beatles fan before, or would you say you were a Lennon fan before? Neither. Ella de alguna manera se desmarca de esta posición de fan o de conocida de John. Dice no haberlo conocido, yo no tenía idea quién era este Y gallo. en un tono de voz además muy... Detonando en algún tipo de superioridad. Claro, y fíjate lo que... Yo sé que no vi esta entrevista. La respuesta que da John Lennon, que en el fondo deberían agradecerle a ella por la extraordinaria música que hacen como solistas él, Exacto. Paul McCartney y George Harrison. Exacto, y Ringo Starr. Y De Ringo, hecho, pero en es una rigor... forma de darlo vuelta Es que yo en creo rigor... y de poner al tipo en su Sí. lugar y de defender a su mujer. John siempre se resistió a esta posibilidad de que Yoko Ono fuera la que gatillaba la separación de los Beatles, pero todo el mundo Es que era una gran culpabilidad, sabía que el ingreso de ella a este mundo de los 4 fabulosos de Liverpool de alguna manera iba a generar roces entre ellos. Ellos tenían una mecánica de creación, una dinámica creativa en la cual no cabía la figura. Pero cuando de aparece Yoko Ono, ellos no eran los 4 amigos que se vestían iguales y hacían la misma música. De hecho, por eso dice que cuando se separan cada uno se va a la India, De el hecho, otro hace dijiste algo películas, se va al campo. Ringo Dijiste Starr algo hace súper películas. importante, que cuando se juntaban, por No tiene la ejemplo, a culpa crear, ella. como que ya se le culpaba en cierto momento porque no podían ingresar las mujeres, se supone mujeres, ni esposas, ni nada, y que ella eso lo pasa ingresaba y opinaba acerca de la banda. Entonces, Pésimo ese entrevistado. y ella yo creo que creía en John Lennon como solista, yo creo que debe haberlo potenciado en su Claramente, momento. pero sí está, y hay testimonio respecto a que cuando Yoko Ono ingresa se genera esta división inevitable, si se quiere, de las bandas. Hay que decir que las bandas, salvo los Rolling Stones, en algún momento se separan porque ya no se soportan. O por ego, Pero, sí. pero el poder creativo de John Lennon con Paul McCartney, que eran los líderes, por decirlo de alguna manera, Chocaban, era tal venga. que claramente Yoko Ono, al ingresar ahí, se genera esta explosión de ego. Ellos tenían una especie de pacto tácito en el cual las mujeres, las pololas, las novias, las señoras, Pero no no podían tenían entrar. cabida en el proceso creativo. Y de un minuto a otro Yoko Ono aparece en el la culpa estudio. a una mujer? ¿Cómo? ¿Por qué siempre las mujeres tienen la culpa? Si acá el que le da la entrada, el que le da el pase, es él, es John Lennon el que deja Es John Lennon y el que permite la que legitima ella, constantemente frente a sus obvio, y se amigos. casa y decide que sea su Y por mujer. eso se entonces, genera el ¿por qué la quiebre, mujer? eso es lo que afirman todos los expertos. Además, hay una cosita que se nos estaba pasando con respecto a la entrevista que veíamos de David Cabot. Fue la imagen usada en la película Forrest Gump. ¿Se acuerdan cuando salió Lennon y Forrest buena, Gump sí. en aquella escena? Ahora, ¿cómo se enteró el mundo de la separación de los Beatles? Atención, en una entrevista en un medio de comunicación,
El periodista le pregunta a Paul McCartney, ¿habrá un nuevo álbum con los Beatles? Y Paul le dice a secas, no. ¿Pero por qué no? Diferencias personales, comerciales, musicales, pero sobre todo porque me divierto más con mi familia, con un dejo de ironía. Es Paul McCartney quien le habló al Daily Mirror en abril de 1970, muy poquito después del matrimonio de John Lennon y Yoko Ono. Es decir, la llegada de Yoko Ono, sin lugar a dudas, o precipitó, o adelantó, o gatilló el fin de los Beatles. Pero también creo que es importante lo que dice Felipe Vidal. Yo también creo que también tenía que ver con un tema de los egos, porque ya ni siquiera era un tema de plata, porque ya lo tenían todo. Entonces obviamente ya era como, a ver, tú escribiste esta canción, pues en realidad este fue un hit, este no. Y yo creo que igual tiene que haber habido como una competencia, porque los egos van creciendo. Pero en ese tiempo la separación era muy reciente, porque si ahora Paul McCartney cuando viene, de hecho va a venir... El 21 de abril viene a Chile, está todo repleto y carísimo. Sí, y a una de esas lo podemos tener acá en el programa. Lo vamos a invitar. Lo vamos a preguntar, pero él yo creo que ya no es su tema, No, de hecho él ha cambiado muchísimo su discurso, pero súper relajado, ojo Felipe con aquello, porque mira, desde que ellos se casan en el año 69, hoy estamos conmemorando 45 años del matrimonio entre John Lennon y Yoko Ono. Desde que ellos se casan, todo el mundo, la prensa, los fans, incluso los Beatles, que no son John, culpan a Yoko Ono del quiebre de los hombres de Liverpool. De hecho, cuando Yoko Ono y John Lennon hubiesen cumplido 30 años, es decir, el año 1999, se hizo una antología de los Beatles. Y Paul McCartney y George Harrison hablaron con los medios. Y aquí culpan claramente y sin lugar a dudas a Yoko Ono de la separación de los 4 músicos probablemente los más geniales e increíbles que ha conocido la música británica. Mira. Trouble was for us, it encroached on our framework that we had going. Basically, it's only ever been the 4 of us in the studio, maybe with Neil and Mal as the 2 roadies, or George Martin up in the control room often. Yeah, that's right. It must have been the White Album, and Yoko just moved in. Well, John moved in with Yoko, or she moved in with him, and they were, from that point on, never to be seen without each other, you know, for the next few years at least. And so she was suddenly in the band. She didn't start singing or playing, but she was, you know, she was there. Esa frase denota la rabia, la molestia, el dolor que le generan a los otros 3 Beatles la presencia de Yoko Ono. Dice así George Harrison, es clarito. De repente ella estaba ahí en la banda. No cantaba, no tocaba ningún instrumento, pero estaba ahí. Cuando ellos tienen una mecánica de años, una rutina de vida, una forma de crear su música, de entrar al estudio y de grabar, y además de girar por el mundo, en donde están los 4 muy solos y por lo mismo muy compenetrados unidos, e ingresa un nuevo factor, es muy difícil de sobrellevar. Un nuevo factor, una mujer en tu vida puede ser lo más positivo y puede llevarte, pero a todo un grupo, no solamente una persona, a que el grupo se potencie 1000 veces más. Y si esa mujer había tenido ideas increíbles y todo, yo creo que incluso podrían haber aceptado. Yo creo que es una excusa barata, para mi parecer. ¿Por qué? Porque de repente yo siento que podrían haber tenido otra rencilla y es más fácil ahora que el señor no está, es más fácil decir, no, sabéis que en realidad la culpa fue de esta señorita, de ella. Y súper celosa, sus palabras también, o sea, no. Ustedes dicen que hay una especie de celo grupal hacia Yoko Ono por la atención, haberle por el quitado, talento de John. claro, porque él estaba totalmente en sí misma, o sea, no metido con su mujer, y que ella estuviera ahí para ellos les interrumpía, pero mira, mientras John estuvo vivo, tal como lo veíamos en la entrevista de David Cabot, no dudó en respaldarla, en apoyarla y en defenderla. Sin embargo, hay una serie de cartas que Paul y John se cruzan, en la cual John, con mucha ira y mucha rabia, se descarga y le dice las cosas en su cara a su ex amigo. Estas cartas se revelaron el año pasado a la luz pública y hoy queremos rescatar este extracto. John le dice a Paul: espero que te des cuenta de toda la basura que tú y el resto de mis amables y desinteresados amigos han lanzado contra Yoko y contra mí desde que estamos juntos. Puede que a veces hayan sido un poco más sutiles, o debiera decir clase media, pero la verdad, no muchas. Una de las cartas de John Lennon a Paul McCartney. Le dice en su cara: compadre, usted, desde que yo estoy con esta mujer, se ha dedicado a tirarme basura y estoy cansado. Espero que algún día te des cuenta de lo que haces. Lo que pasa es que no hay que olvidar que John Lennon era
el alma creativa de los Beatles. Ya. De alguna manera, Muchos dicen que Paul también. Pero Paul Paul McCartney también. era el arma, de Era el alguna corazón. forma, era el corazón. Pero la creación venía muy de John Lennon, también de Paul McCartney, pero John tenía un tema más místico, tenía un tema del líder. Sí. Es difícil explicarlo, porque es algo etéreo, ¿no es verdad? Y John Lennon tenía ese liderazgo. Entonces, claro, Yoko Ono entra en el medio y la gran pregunta es, ¿John Lennon o Yoko Ono fueron los responsables de la separación de los Beatles? O dicho de otra manera, John Lennon tal vez, por su capacidad de liderazgo, anticipaba que esto era inevitable y por lo tanto tampoco le dio importancia a que Yoko Ono se metiera dentro de la banda. También Porque es buen punto. sí o sí, ella estaba perdiendo interés y privilegiaba a su ¿Por qué? mujer por sobre los otros tres. Aparte que esa teoría es válida porque si tú tienes tu grupo de amigos y tu banda, por último lo apoya, dice que está enamorado y todo, no sé, no Mira. le vamos a crucificar por eso, yo encuentro excesivo. Ayer, 20 de marzo, se hubiesen cumplido 45 años de la unión, del matrimonio entre John Lennon y Yoko Ono. ¿Fue ella realmente quien gatilló la separación de los Beatles? Al menos gatilló muchísimas batallas y muchísimas guerras entre ellos. De hecho, la rabia de John era tal que le escribió una canción a Paul McCartney. Y él, en esa canción, le dice, básicamente, lo único que has escrito en tu vida es Yesterday. Después de eso, no eres nada. Desmereciendo todo. ¿Cómo puedes dormir? Eso dice la canción, mira. ¿Cómo puedes dormir, maldito coño? Claro, Paul McCartney había sacado una canción, se llamaba Another Day, Otro Día. Sí. Y en ese momento, John dice, ¿sabéis qué más? No se la mando así con nadie. Y le escribe esta canción. Y está con George Harrison, ¿no? Y está con Harrison ahí. Lo único que has escrito es Yesterday. Bueno, tiene varias más, Michelle, entre otras tantas. Sí, tiene varias. Hoy eres Another Day, hoy es otro día. Realmente, ¿cómo puedes dormir? Siempre se dijo que Paul McCartney escribía las canciones livianitas. Twist and Shout, entre otras tantas. Ahí hay rivalidad. Y que John Lennon hacía las canciones densas, pensativas, Sí, profundas huevo. y reflexivas. Es Eso ego, se ha ido equiparando con el tiempo y Paul McCartney finalmente ha hecho una carrera solidísima. De hecho, Paul, si nos estás viendo el 21 de abril, vienes a presentar en Chile, el 20 podrías llegar un poco antes y te tenemos aquí en el estudio feliz. Mujeres te entrevistamos primero, por último. aquí. Amigos míos, fue Yoko Ono la real separadora de los Beatles. Ustedes lo tienen que decidir en Ego, sus casas. ego.